I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 15. ¿Cómo están todos? El día de hoy nosotros también podemos compartir la palabra de Dios en la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. San Mateo capítulo 9, el versículo 1, voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cuando nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo, vivían muchos fariseos, escribas. Ellos creían en Dios y también ellos tenían respeto al Señor. Querían cumplir mandamientos. Ellos querían cumplir la ley de Moisés, aunque Dios había dado. Entonces, ellos, por medio de su obra, querían ser salvos. ¿Por qué? Ellos sabían que en la ley estaba diciendo: si una persona puede cumplir todos los mandamientos, podrán tener la vida eterna. Por esa razón, entre los fariseos, escribas, sacerdotes, ellos tanto querían mostrar sus buenas obras. Ellos tampoco pensaban sobre el perdón de los pecados, porque únicamente el perdón viene de Dios. Pero voluntariamente nuestro Señor Jesucristo estaba hablando sobre el tema de perdón. ¿Quién puede perdonar de todos pecados? Solamente un juez. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: Dios, mi Padre Dios, me entregó este poder para juzgar a todos los hombres del mundo. Es decir, que Jesucristo había dicho: mi Padre Celestial me entregó esta potestad para que yo juzgue a todas las personas. Entonces, sin saber nada de la verdad, la gente puede juzgar contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede perdonar? ¿Cómo puede hablar así? Pero nuestro Señor Jesucristo solamente habla la verdad. Además, comparando de San Marcos capítulo 2, está saliendo misma historia. En aquel entonces sale que 4 amigos de un paralítico que estaba acostado en el lecho. En aquel entonces ellos querían entrar en la sala donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la gente no podía entrar. Por eso entre los amigos de paralítico subieron al techo y luego descubrían poco a poco el techo.
creo que era paja, un tipo de paja de techo era. En aquel entonces ellos podían poner una soga y descendían de arriba hacia abajo. Imagínense, ¿no? Mientras tanto que Jesucristo estaba predicando, de repente vio el cielo y luego de repente descendía un lecho poco a poco. Jesucristo miraba hacia el lecho y acostado un hombre mirando a él. Entonces, ¿qué es lo que miraba? Nuestro Señor Jesucristo tiene dos vistas. Uno es, puede ver físicamente a la gente. Otro es, Jesucristo podía ver al corazón del ser humano. ¿Qué tipo de corazón está llevando? San Mateo capítulo 5 está diciendo, ¿no? Bienaventurados uno que tiene espíritu pobre. Pobre espíritu significa que un corazón que fue quebrantado fácilmente puede jalar la palabra de Dios. Fácilmente podía recibir la palabra de Dios. Por esa razón Jesucristo le decía, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense, ¿cómo puede recibir perdón de los pecados tal persona? Él ofrendó bastante, él hizo mucha cosa buena. El paralítico estaba orando, apoderando. No, él no hizo nada, solamente él tenía este corazón que podía absorber la palabra de Jesucristo. Sí, Señor, yo no sé muy bien cómo fue perdonado todos mis pecados, pero usted tiene razón. Usted es mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador me dice que tus pecados te son perdonados, entonces yo no tengo pecado. Eso es muy sencillo. Para recibir la salvación, así es. Porque para recibir la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Ya nosotros anteriormente hemos aprendido, ¿no? San Lucas capítulo 1, el versículo 77, Dios nos daría conocimiento de la salvación por medio del perdón de los pecados. Es muy importante. En este momento, este paralítico recibió la salvación por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Así es. La salvación viene muy fácil. ¿A quién? A los que aceptan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fuera de Él, había muchas personas que llamaban atención de escuchar la palabra de Jesucristo. Por eso agolpaban mucha gente en esa casa. Ellos querían escuchar mucha palabra de Jesucristo. Tal vez ellos estaban mirando el milagro de Jesucristo. Tal vez ellos estaban emocionados de la palabra de Jesucristo, pero menos esta palabra, blasfemia. ¿Cómo puede decir que tus pecados te son perdonados? Siendo hombre, ¿cómo puede perdonar pecado de ser humano? No, absurdo, blasfemia. Significa que ellos no estaban preparando sus corazones para aceptar el perdón de los pecados. Hoy en día también. Mucha gente está alabando, orando, buscando al Señor, pero no saben cómo pueden recibir perdón de los pecados. Para recibir el perdón de los pecados, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros no tenemos que hacer, sino que debería estar de acuerdo de lo que Jesucristo hizo, la redención eterna. Por eso nosotros podemos ver esta palabra. Jesucristo preguntó a ellos, el versículo 4 así dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal
en vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Según nuestros conocimientos, es más difícil es que diga, levántate y anda. Para curar la enfermedad, para sanarlo, es más difícil que lo que dice, tus pecados te son perdonados. Pero no es así. Para perdonar de sus pecados, es decir, que Jesucristo tenía que ser responsable. ¿De qué? Del pecados de ese hombre paralítico. Imagínense, ¿cómo puede ser responsable? Para ser responsable de pecado de él, sí o sí, él tiene que morir. Por ejemplo, una persona está sincero, ya esta persona puede decir al deudor, ¿cuánta deuda usted tiene? Sí, señor, yo tengo $100,000. No se preocupe, voy a cancelarlo. Si es sincero, entonces esta persona tiene que ser responsable de su palabra. ¿Es cierto o no? Pero pasando un día, 2 días, no canceló nada. Por eso un deudor puede preguntar, Señor, ¿todavía no canceló? No cancelé. Usted me dijo que va a encargar mi deuda. ¿Cómo yo puedo cancelar? Es muy alto. Solamente yo tengo $1,000. Entonces, para cancelar $100,000 no tengo capacidad. Por favor, no, yo no puedo. Tal persona es sincero o estafador. No tan puede ser estafador, pero mentiroso. Es mentiroso. Porque cambia su palabra. Pero en el nombre de Jesucristo, ¿qué significado tiene? En el nombre de Jesús, Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces, para salvar a sus pueblos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Sí o sí tenía que pasar la muerte en la cruz. ¿Por qué? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión, no hay redención, no hay perdón. Por eso, cuando Jesucristo estaba hablando a este paralítico, como dice, tus pecados te son perdonados, significa que Jesucristo iba a cargar el pecado de paralítico. No solamente el pecado de paralítico, sino también Jesucristo podía cargar el pecado de todos los que estaban escuchando la palabra de Jesucristo. Pero no tenía relación, porque a los que no aceptan de la palabra de Jesucristo, Jesucristo tampoco podían perdonar de sus pecados. Por esa razón, entre dos, Jesucristo y nosotros, debería tener la creencia y la fe. Por eso Jesucristo dijo que yo voy a ser encargado de sus pecados. En aquel momento nosotros, ¿cómo tenemos que decir? Sí, Señor, gracias. Nosotros no podemos ser responsables, pero Señor, usted puede ser responsable de todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo estaba hablando así. Ya luego nosotros podemos hablar esta palabra, el versículo 9, así dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta el versículo 13 he leído. En esta palabra nosotros podemos aprender cómo Jesucristo estaba descubriendo a los pecadores. Señor Mateo es uno de discípulos de Jesucristo, era publicano. La mayoría de los discípulos de Jesucristo eran pescadores, pero Mateo era publicano. Imagínense, en la época de Jesucristo, ¿cuál lo más gran pecador? Mala fama que lleva en sus vidas entre los publicanos, porque siendo publicanos ellos estaban conectados con el gobierno de Roma, siendo funcionario de Roma para quitar el impuesto más justo que alto. Entonces, entre todos los israelitas no le gustaban a los publicanos porque los publicanos eran malditos. Así podían considerar. Entonces, ¿por qué Mateo podía ser uno de discípulos de Jesucristo? Es muy maravilloso porque Jesucristo no ha venido al mundo para llamar a los justos. Significa que no hay nada de justo, ninguno puede ser justo por su obra, pero la gente puede sentir, yo soy como medio justo. No tan maldito, no tan bueno, pero por lo menos estoy haciendo algo bueno. No existe. Ante presencia de Dios solamente hay dos grupos. Uno es justo por la fe o pecadores que están muertos espiritualmente. Entonces, ¿quién puede responder fácilmente cuando Jesucristo le llama? Sígueme. En aquel entonces, ¿quién puede seguir atrás de Jesucristo fácilmente? Sí, Señor, yo voy a abandonar mi trabajo, yo voy a abandonar mi casa, voy a abandonar todo lo que yo tengo, voy a seguir. Es muy maravilloso porque no toda la gente podía responder, seguir atrás de Jesucristo. Comparando de la vida de Pedro, cuando él pescó bastante, en aquel entonces arrodilló ante Dios, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. En aquel entonces Jesucristo le dijo, sígueme, yo te haré pescador de hombre. ¿Qué significa? Jesucristo sabe el mundo de corazón de ser humano. ¿Qué clase de corazón está llevando? Cuando Jesucristo dice que sígueme, en aquel entonces alguien puede decir que sí, no, Señor, yo no quiero seguir. Yo quiero trabajar en mi casa, yo tengo barco. No vale de nada, ¿no? Por eso, cuando Jesucristo antes de llamarlo, ya sabía qué tipo de corazón está llevando. Entre nosotros, si tuviéramos este corazón, cuando Jesucristo nos llama, sígueme, yo te haré pescador de hombre. En aquel entonces, mucha gente serán bendecidos, serán siervos de Dios. Según mi caso, en el año 1990, el día 26 de mayo, Dios me derramó mucha bendición. Porque antes de escuchar el evangelio a través de un evangelista de Misión Buenas Nuevas, yo estaba congregando en la iglesia, pero siempre estaba condenado en mi corazón. En mi corazón consideraba pecado. Por esa razón, durante 10 años estaba orando al Señor. Señor, perdóneme mis pecados. Yo soy pecador. ¿Por qué?
En esa época, entre los pastores de Corea del Sur, no se explicaba que Jesucristo murió en la cruz por el pecado de Adán. Se llama el pecado original. Entonces yo creí en esta palabra. Jesucristo murió en la cruz. Murió, limpió el pecado original de Adán. En aquel entonces, ¿cómo yo puedo limpiar mis pecados cada día lo que estoy cometiendo? Por mi oración, así me decía. Por eso yo quería purificar por mi oración. Lloraba, a veces ayunaba, a veces yo estaba afligido para ser purificado de todos mis pecados. Pero no podía. Pero un día un predicador me explicaba. Me decía, antes de venir nuestro Señor Jesucristo entre los israelitas, cuando comete, tenía que traer una oveja. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de una oveja para que encargue su pecado al cuerpo de sacrificio. En aquel entonces, sacerdote degolla y quitando la sangre, pinta en el cuernos de altar de holocausto. Con esa manera, diariamente limpiaba sus pecados. Pero Levítico capítulo 16 sale una obra muy especial. Una vez al año 10 de julio, por medio de sumo sacerdote como Aarón, prepara 2 cabríos vivos y matando uno, quitando la sangre, entrando en el lugar santísimo, salpicando 7 veces. En aquel entonces, salpica encima de la tapa del arca de pacto de Jehová. Tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Cuando salpica 7 veces, ya Dios no pudo menos que limpiar sus pecados, porque ya cobró el precio. Pero cuando Dios perdonó, entre los israelitas todavía no podían llegar la fe en sus corazones. Por eso entre los pueblos de Israel podían sentir que nosotros somos pecadores. Por esa razón, el sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo y luego puede poner el pecado de Israel. Entonces, en el libro de Levítico capítulo 16 está saliendo poniendo de sus pecados en la cabeza de cabrío vivo. Por medio de la imposición de mano de un representante de país, traslada todos los pecados a ese cabrío vivo. Y luego alguien puede llevar al desierto y va a morir. Entonces todos los hombres del mundo de Israel podían sentir que está llevando nuestros pecados, está alejado de nuestros pecados. Ellos podían alabar al Señor el día 10 de julio que Dios hizo la redención. Pero al siguiente día, cuando comete, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez va a ser condenado siendo pecador. Con esa manera, como casi 1500 años desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, estaba siguiendo. Pero nuestro Señor Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Cuando Jesucristo recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista era como representante de todos nosotros. Porque nadie nació más mayor que Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así está escrito. Por eso Jesucristo, recibiendo el bautismo por medio de Juan el Bautista, ya cargó el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que llamar la atención el testimonio de Juan el Bautista, porque él es mensajero de Dios. Dios nos envió su mensajero para testificar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
El testigo de Jesucristo, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya trasladó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, Dios me dio entendimiento, sabiduría de Dios también. Yo podía sentir, lo que yo estoy pensando, que yo soy pecador, yo tengo pecado. Pero este pecado fue trasladado al Señor Jesucristo. Por eso desde aquel tiempo yo podía sentir que yo soy perdonado de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Yo soy justo, así puedo testificar. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.